Hola, bienvenidos a Hoy Israel, este canal que hemos abierto para desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y si bien estamos recorriendo el Evangelio de Juan, habiendo entendido el real significado profético del primer milagro o señal de Yeshua en las bodas de Caná, entiendo que se hace necesario salir por un instante del Evangelio de Juan para redondear muchas de las cosas que hemos venido tocando desde que este canal se abrió, desde el inicio mismo de la cuarentena en Argentina. Esta pequeña diagonal que vamos a tomar a partir de hoy es solo para volver después al Evangelio de Juan, pues las profecías se seguirán sucediendo una tras otra y es muy importante que aprendamos cada una de ellas. Pero ahora quiero compartirles cuál es el mensaje central de todo el Nuevo Testamento, es decir, las razones en las cuales está fundamentado y que además explican el por qué la tenemos o lo tenemos en nuestras manos y forman parte de las Santas Escrituras. A pesar del judaísmo que se niega a entenderlo y a pesar del cristianismo que nos ha querido enseñar solo lo que Roma le ha convenido como parte de la estatua de Daniel. El judaísmo obstinado en negar a Yeshua como el Mesías y el cristianismo obstinado en no reconocerse como parte de las tribus perdidas de Efraín y por ende negarse al cumplimiento de la Torá. La realidad del cristianismo es que sus congregaciones están llenas de ovejas dispersas que pertenecen a Israel y esa es la razón central de la existencia de este canal. Es a ellos que están dirigidas y destinadas las enseñanzas que se intentan desde este humilde espacio, pues ese fue el objetivo central de Yeshua y por ende debe ser nuestro objetivo. Por eso la insistencia, pues el milenio sabático, como aprendimos en la última clase del Evangelio de Juan, ha comenzado y nunca, como en este tiempo, podemos asegurar que Yeshua vuelve pronto. Y la tarea es reunir un remanente santo y dispuesto para el cumplimiento cabal de todo lo que se ha anunciado. La oposición de las iglesias cristianas a este tipo de enseñanzas no es razón para cesar en la tarea. Israel tiene dura cerviz hasta hoy. Su negativa a escuchar también es parte de la profecía. Al igual que nuestros antepasados, las tradiciones son fuertes, la confusión es idéntica a la vivida en tiempos del becerro. Existen además razones poderosas. El creyente promedio no lee, no estudia las Escrituras, aceptan con agrado lo que reciben desde el púlpito en los cultos y a todo dicen amén. Por otro lado, los líderes se encuentran cómodos en la doctrina nicolaíta en la que militan. Por último, falsos maestros y profetas introducen grandes dosis de doctrinas falsas. Pero nada de estas cuestiones son obstáculo para que el tercer día de Oseas se cumpla. Él sanará las heridas que causó al dispersarnos y junto a Judá volveremos a ser pueblo. Salimos pues, como dije, por un rato, probablemente 2 clases, para entender proféticamente cuál es el fundamento del Nuevo Testamento. Pues no se trata que venida la gracia se terminó la ley o que la iglesia cristiana es la esposa, entre otras cuestiones que nos han enseñado. Si yo les preguntara las razones por las cuales está dividida la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento, la respuesta lógica debería ser que básicamente el Antiguo Testamento es algo propio del judaísmo y que el nacimiento, muerte y resurrección de Yeshua establece el nacimiento de otra iglesia distinta, una nueva dispensación, una etapa de gracia que antes no había existido en tal dimensión y que dio lugar al cristianismo, una fe separada, distinta y contraria al judaísmo. Así es como lo hemos recibido, así lo hemos creído y así se lo sigue enseñando. Sin embargo, tal división es producto de lo que el hombre ha hecho con la fe en el único Dios que existe. Los judíos están convencidos que la Biblia solo es el Tanaj, que el Nuevo Testamento es algo que los paganos gentiles han creado. Los cristianos están persuadidos que la fe en Yeshua es suficiente para ser salvos y lograr la vida edénica.
sin importar la manera en que se camina, se adora, se enseña, o se festeja Navidad, o si se festeja los sábados, o si se festeja los domingos, porque la Torá solo se aplica a los judíos. Como alguna vez dije en las clases del establecimiento del reino, Dios quiere un pueblo santo que forme parte y participe del reino que se establecerá en breve en la tierra. Y para nada ha querido establecer religiones, no importa el nombre que hayan asumido. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de 4000 años de profecías que anunciaban ese particular momento. Entienda esto, si Adán no hubiera caído, la Biblia solo tendría 2 capítulos del Génesis. De igual modo, si Israel no hubiera pecado, la Biblia solo estaría compuesta por 5 libros, la Torá. Es decir, que no hubieran existido los libros históricos, no hubiera sido necesario que ningún profeta exhortara al pueblo de Israel, y de hecho el Eterno no hubiera tenido que tomar un cuerpo y hacer todo lo que hizo por Israel y el resto de la humanidad. El mensaje central para judíos y cristianos del Nuevo Testamento es la reunificación de las 12 tribus de Israel. Frente a esta única realidad, los judíos no lo aceptan porque se han convencido que ellos y solo ellos son Israel, considerando desaparecidas definitivamente al resto de la nación. Y los cristianos no lo aceptan y nos acusan de judaizar por querer que ellos puedan cumplir con la Torá. Pero vamos a demostrar bíblicamente que no pueden ni unos ni otros desatender esta única realidad que se obstinan en negar. Si la Biblia es y creen que es la verdad, no pueden entonces sustentar lo contrario, aunque lo intenten. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una única profecía y no debería existir división alguna. Una enseñanza desviada existente en la teología romana que el cristianismo ha recibido es que la iglesia gentil ha reemplazado a Israel, que la irrupción de Yeshua en la historia ha establecido una dispensación nueva y que la gracia derramada en el Calvario nos hace pueblo por solo creer en la cruz y confesar al Mesías, que las profecías del Antiguo Testamento correspondían solo a Israel y que como ellos no hicieron caso dejaron de ser el pueblo de Dios y que Dios adoptó un nuevo pueblo. Nos han enseñado también que esa iglesia nueva que reuniría a ese pueblo nuevo había nacido en el día de Pentecostés. Es decir, la idea general es que a partir de Hechos 2, del libro de los Hechos, capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo creó una iglesia gentil que reemplazó a Israel por su incredulidad. De hecho, muchas Biblias de estudio, en la introducción al libro de los Hechos, enfatizan que se trata del nacimiento de la iglesia cristiana. Y como ejemplo, saqué 2, hay más, pero saqué 2. Una es la versión Vida Plena, que dice: Lucas tiene por lo menos 2 objetivos al relatar el origen de la iglesia. Mostrar el avance triunfante del Evangelio entre las estrechas fronteras del judaísmo hasta el mundo gentil. Eso es lo que dice en la introducción al libro de los Hechos, la versión Vida Plena de la Reina Valera. Otra versión, que se llama Diario Vivir, también de la Reina Valera, establece como dato esencial que el libro de los Hechos provee una descripción del nacimiento y la expansión de la iglesia. Estas afirmaciones, que claramente no son bíblicas, pero que figuran como prólogo o introducción del libro de Hechos, nos habían convencido que se trataba de algo cierto, pero es un título añadido y no forman parte del cuerpo de las Escrituras. Veamos pues cuán cierto es esto. Hechos, capítulo 1, versos del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La última pregunta que le pudieron hacer al Señor antes de que ascienda al cielo los discípulos que lo habían seguido
no fue si se había establecido la iglesia o si en breve la iba a fundar. La pregunta es bien concreta y tiene que ver con el restablecimiento del reino de Israel. Ellos concretamente preguntaron acerca de lo que el Tanaj venía profetizando desde Isaías hasta Yeshua, y es que Dios prometió volvería a reunir a los 12 hijos de Jacob y a sus descendientes. Noten además que Yeshua en el verso 7 no niega esa reunión de Israel. No les dijo, esta es una nueva etapa, otra dispensación, o que iba a fundar una iglesia nueva y divorciada de las Escrituras. Solo les asegura que será Dios mismo quien establezca el tiempo para ello. Agrega en el verso 8 que es necesario que reciban el Ruach, el Espíritu, para que puedan ser testigos. El Espíritu les otorgaría la unción necesaria para llevar esas nuevas y buenas noticias al mundo. Ahora les pregunto, ¿pero el mundo y todos sus habitantes? Yo les anticipo que no. Mateo 15:24, que ya lo hemos leído, pero es bueno recordarlo. Dice así: Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta era la tarea de Yeshua, reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues no habrá reino mesiánico sin las 12 tribus. Y yo no veo aquí ninguna mención de ninguna iglesia y mucho menos una iglesia gentil. He escuchado muchas prédicas acerca de que Yeshua vino a salvar lo que se había perdido. Bien, pero nunca escuché que explicaran qué o quiénes se habían perdido. El tema es que la iglesia nunca había reparado en esto, de la separación de los dos reinos y de la dispersión del reino del norte hasta hoy, como algo nuestro, como algo que nos involucra enteramente y proféticamente. Los gentiles no se habían perdido por la sencilla razón que nunca formaron parte del pacto en Sinaí. Restaurar el reino de Israel entonces solo tiene que ver con las 12 tribus, y los que se perdieron no son gentiles, ni antes ni mañana. Hechos 1:8 está relacionado con Hechos 1:4, en donde Yeshua les ordena que no salieran de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? Juan, vamos al Evangelio de Juan por un instante, Juan 14, versos 15 al 17, que dice así: Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Ruach de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Se trata de recibir el consolador, es decir, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, pero que sí reciben ellos por amarlo y por guardar los mandamientos. ¿Qué mandamientos cree usted que son? No son otros que los entregados a Israel en Sinaí. No hay otros, es decir, solo pueden recibir el Espíritu de verdad aquellos que, además de amarlo, cumplen con la Torá. Ahora bien, ¿cumplen los mandamientos de Yeshua los cristianos? Creo que no. Entonces hago otra pregunta. ¿Tienen los cristianos el Espíritu de verdad? A esta pregunta no pienso contestarla, pero hago otra más. Si no tienen el Espíritu de verdad, ¿pueden o están calificados para serle testigos? Yeshua intercede ante Dios para que envíe hasta hoy el Espíritu de verdad sobre aquellos que, además de amarlo, algo que no dudo que el cristiano hace, pero que también deben cumplir con sus mandamientos. Por si algún visitante de este canal pudiera suponer que los mandamientos de Yeshua no son los mismos que los mandamientos de Dios, de antemano le digo que Juan 14:24, ahí mismo, dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Está claro entonces que se trata de idénticos mandamientos, y también queda claro que el mundo no puede recibir el Espíritu de verdad. Hechos 2, volvamos al libro de los Hechos, capítulo del 1 al 4. La supuesta
el supuesto nacimiento de la iglesia gentil. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos aquí el cumplimiento de aquella promesa que leímos de Juan. Y dice que cuando llegó el día, ¿qué día? Se refiere a una de las celebraciones solemnes establecidas por el Eterno, en Levítico 23, en su Torá. Se trata de Shavuot, o fiesta de las semanas. Y no se trata de los primeros frutos cristianos, como se nos había enseñado. Se trata de la renovación de algo que ya había sucedido con anterioridad en el Éxodo, como veremos en breve. Dice que el viento llenó toda la casa, y aquí hay otra confusión. Se cree que al hablar de casa se está refiriendo al aposento alto, por lo que dice Hechos 1, de 12 al 13, que lo voy a leer. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Pero se trata de dos momentos distintos. No es en este aposento, no es en esta casa, en donde sucede lo del derramamiento del Espíritu Santo, o la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo y por qué lo aseguro? Porque casa acá está en griego, que se aplica solo a tabernáculo, a palacio o a casa de Dios, en clara referencia al templo. Es allí donde estaban y donde sucedió el derramamiento del Espíritu de verdad. Y eso queda demostrado por la cantidad de gente, además de los 120 del verso 15, dice, el verso 15 del capítulo 1 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, además de los 120 que quedaron atónitos frente a estas maravillas, en Hechos 2:7, también por el primer discurso de Pedro, en Hechos 2:14, o sea, Hechos 2:7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablaban? Está claro que los que producen esta pregunta no son de los 120 que estaban con Pedro, es otra gente. Y en Hechos 2:14 al 42, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras. Porque estos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oigan estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese sostenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua,
y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías para que se sentara en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua Mashiach, para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es largo, pero había que leerlo. Esta fiesta, está claro, de Shavuot, no dio nacimiento a ninguna iglesia cristiana. Cada vez que Pablo hablaba de la descendencia de los hijos de Israel, de los hermanos israelitas. Todo su discurso fue destinado allí, a esa gente. No hubo algo nuevo que nació, ni significó el nacimiento de un nuevo pueblo de Dios, distinto de Israel. Por el contrario, es exactamente la renovación del pacto hecho en Sinaí entre Dios y todo Israel. Es el corolario de lo anunciado por Jeremías, entre otros, que el Eterno escribiría su Torá en los corazones de los hombres que componen Israel. Esto está en Jeremías 31, versículos 31 al 33. Para confirmar esto que estoy diciendo, haremos un paralelismo entre Hechos 2 y lo sucedido en Sinaí. Hechos 2 se produce en el día 50, exactamente después del sacrificio del Cordero de Pesaj. Sinaí se produce en el día 50, desde el sacrificio del Cordero en Egipto, que fue el primer Pesaj hecho por Israel. En Sinaí el Eterno aparece sobre el monte en medio de truenos y relámpagos, y en Hechos sucede lo mismo cuando se refiere al viento recio y al estruendo del cielo que sacudió la casa. Y recuerden que no era el aposento alto, era nada más y nada menos que el templo. Esa casa inmensa fue la que se sacudió. En Sinaí también hubo fuego, al igual que en Hechos 2. En Sinaí se entregaron las instrucciones o Torá, o mandamientos para el pueblo de Israel, escritos en tablas de piedra por el dedo de Dios. En Hechos 2, esos mismos mandamientos fueron escritos en el corazón y en la mente de los creyentes en Yeshua, quienes le aman y obedecen los mismos mandamientos escritos, esta vez por el Ruach de Dios, en los corazones. En Sinaí se entregó la letra de la Torá. En Hechos se entregó el espíritu de la Torá, indispensable para poder cumplirla. Recuerden, somos carne y somos terrenales. La Torá es espiritual y es del cielo. Solo aquellos que tienen el espíritu de verdad pueden caminar en instrucción. Esto está mejor explicado por Pablo en Romanos 7, que recomiendo leer, y Romanos 8. Romanos 7 explica a Pablo que somos carne, y Romanos 8 explica que ahora con el Ruach lo podemos cumplir. Y si no, vean las 7 leyes, las enseñanzas de este mismo canal, de las 7 leyes de Pablo. Mire qué curioso, en Sinaí murieron 3.000. Vamos a leerlo. Éxodo, porque este es un dato interesante.
Éxodo 32, 26. Vamos al Éxodo. Éxodo 32, 26 al 28. Dice así: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Elohim de Israel: pongan cada uno su espada sobre su muslo, pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. En Hechos 2, esto es maravilloso, en ese día, con la Torá escrita de piedra, murieron 3.000 israelitas. En Hechos 2 fueron 3.000 los que se convirtieron por la predicación de Pedro. Pasaron de muerte a vida, porque sin el Ruach, la Torá no lleva a la muerte. El primer pacto sucede en Sinaí, el pacto renovado en el monte de Sión, en Tierra Santa, en Jerusalén, en donde el Eterno tiene hasta hoy puesto sus ojos, hasta hoy y por siempre. Noten ahora que los que estaban viendo esto eran todos judíos, no había gentiles, eran los dispersos en todas las naciones, y que obligatoriamente, porque así lo ordena la Torá, en esta fiesta solemne debían peregrinar al templo para ofrendar y llevar su adoración. Hechos 2.14, vuelvo a leerlo, Hechos 2.14, solo el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie a los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitan en Jerusalén, eran judíos. Aunque había algunos prosélitos, Hechos 2, del 9 al 10. Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Había algunos prosélitos, algunos romanos, pero eran todos judíos de la diáspora, eran todos varones israelitas, como bien decía Pedro. Verso 22, varones israelitas. 2.22, varones israelitas, oigan estas palabras. Está hablándole a Israel. Verso 29, hermanos. Verso 29, varones hermanos. Se está refiriendo a sus hermanos israelitas. Verso 36, toda la casa de Israel. Verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Estas son pruebas irrefutables, todo esto que estoy leyendo son pruebas irrefutables que demuestran que lo que estaba sucediendo era, sin más, la renovación del pacto hecho por el Eterno con Israel y con los gentiles que se quisieran adherir a la ley del pueblo de Dios en Sinaí. Es el cumplimiento de lo anunciado, el inicio de la reunión de las ovejas dispersas de Efraín. No se trata de ninguna nueva iglesia, del nacimiento de ninguna nueva dispensación, del nacimiento de ninguna nueva religión, y sin embargo se nos ha enseñado, y lo se sigue haciendo, que allí nació la iglesia cristiana. Infinidad de veces he escuchado decir a predicadores cristianos que la fe de ellos no es una religión, sino una relación con Dios. Sin embargo, se autodefinen como cristianos, borrando con el codo lo que escriben con la mano. Más aún, algunos hasta solemnemente y orgullosamente se identifican con alguna de las 50.000 denominaciones en que se ha dividido la cristiandad, como yo soy evangélico bautista, o yo soy evangélico pentecostal, o adventista, o lo que sea. Claramente, esas afirmaciones no ratifican una relación, más bien todo lo contrario. Son identificaciones propias de una religión. Lo mismo pasa con los judíos, que se autodefinen como tal. Es una religión. Dios hizo un pacto con Abraham. No vino a crear ni al judaísmo ni al cristianismo, en ninguna de sus versiones. El mensaje central del Nuevo Testamento es la restauración de Israel completo. No es el nacimiento de ninguna iglesia gentil y no es una nueva dispensación basada solo en la gracia. Esto lo confirma el mismo libro de los Hechos, capítulo 21, mire lo que dice, verso 20.
Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá. Todos los seguidores de Yeshua eran celosos de la Torá. Yo les pregunto, ¿la cristiandad es celosa de la Torá? Como la respuesta es negativa, pregunto, ¿pueden ser llamados seguidores de Yeshua? Otro pasaje que confirma el mensaje central del Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Acá están augurando las razones del nacimiento de Yeshua y su reinado eterno sobre la casa de Israel, Jacob. Fíjese, les repito. Este será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Este es el propósito, el establecimiento del reino de Israel con él como único rey, Yeshua, descendiente del rey David, pero con un reino eterno, porque él es el eterno. Su establecimiento es en dos etapas bien claras. Una primera, para restablecer las condiciones apropiadas de su pueblo, esto es, redimirlo por su transgresión a la Torá, escribir las instrucciones en su corazón y mente. Es ahí en donde el reino se ha acercado. Esa era la prédica de Yeshua y de Juan el Bautista. Y una segunda etapa, cuando la reunión de las 12 tribus, más los gentiles que hayan adherido al pacto, se lleve a cabo y él regrese por ellos a tomar su lugar en la tierra, a toda la tierra de Israel, y gobierne eternamente. Primero restaura, después reina. Lucas 1:32, mire lo que dice. Es el cumplimiento de Isaías 9, 6, 7 que paso a leer. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El ángel, en Lucas 1:32, está citando Isaías 9, capítulo, versos 6 y 7, porque son casi idénticas palabras. ¿Quién es entonces la casa de Jacob? ¿Quién es la casa de Jacob? Deuteronomio 29:10, que paso a leer. 29:10. Ustedes todos están hoy en presencia de Jehová, su Elohim, los cabezas de sus tribus, sus ancianos, sus oficiales, todos los varones de Israel. Noten que no solo son las presentes 12 tribus en ese momento, sino con sus descendientes, ve el verso 15, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová, nuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Está hablando de la descendencia. En ningún pasaje bíblico se puede leer que reinará sobre una iglesia gentil. Está claro que la iglesia gentil, la que la religión cristiana ha creado desde hace poco menos de 2000 años, no tiene fundamento profético alguno. Esta iglesia que hemos recibido no tiene coherencia escritural alguna, y mucho menos, nunca nació en Pentecostés. Esta iglesia cristiana está divorciada proféticamente del Elohim de Israel y de su Mesías Yeshua, de su tierra, de su ciudad Jerusalén, de la cultura y del idioma hebreo. Esta iglesia cristiana obedece a los designios y las doctrinas emanadas de Roma, el último gran imperio que aún se mantiene en pie de aquella famosa estatua que soñó Nabucodonosor en el libro de Daniel, y que Daniel desentrañó ese sueño que nadie podía hacer. Es allí donde nace, en esa estatua, donde nace este sistema que está destinado a la destrucción, este sistema babilónico, que quiere decir confusión, que también está profetizada la destrucción. Y por eso la insistencia de este canal en avisar que Israel debe salir de allí.
antes que la destrucción se produzca. Como ven, todo el mensaje central del Nuevo Testamento es la restauración de Israel y no la creación del cristianismo o alguna otra religión, y tampoco es el nacimiento de alguna iglesia gentil. Queda mucho por desandar, nos va a llevar otra clase más, porque quiero fundamentar 100% bíblicamente todo lo que vengo afirmando para que nos quede claro a todos. Yo le doy gracias a ustedes por escuchar, gracias por prestar atención a este humilde canal y Dios los bendiga, Shabbat Shalom, y espero que si les gustó lo transmita. Este es el tiempo para hacerlo. Que Dios les bendiga. Gracias. En el Bereshit, el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor. Todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece. De su plenitud gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. En su humanidad lo rechazaron, eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, porque conoció tu salvación. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció, es que conoció. Salvación.